Hola, buenos días a todos. Hoy viernes, el primer viernes eh, de nuestro semestre, vamos a empezar con lo que sigue de este bloque uno en el submódulo uno de páginas web. Ayer ya hicimos el diagnóstico e hicimos la actividad 2, que es el mapa mental. Esas actividades ya deben de estar en el Google Classroom. Y bueno, vamos hoy a ver la actividad 3. Déjenme acomodarme aquí. Ahí está. Esta es la actividad 3 que vamos a ver. Es una actividad en donde vamos a comentar algunos conceptos básicos. Conceptos básicos sobre páginas web, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a empezar. Muy bien, bueno, a ver, hay una disculpa, es que estoy recibiendo aquí unas instrucciones de, de la maestra, de la prepa, de la directora. Bueno, muy bien, vamos entonces a empezar. Es una tabla la que van a hacer en esta actividad 3. Es una actividad, perdón, una tabla con 3 columnas en donde van a poner el nombre del concepto, la definición y un ejemplo. Ustedes vean la manera de cómo plantear el ejemplo de acuerdo a los conceptos que vamos a ver. Son 5 conceptos los que vamos a, a estar viendo aquí, ¿sí? Entonces vamos a comentarlos, vamos a verlos. Son conceptos que quizá ustedes ya los hayan escuchado, ya los hayan visto y este, pues bueno, vamos a dejarlos en claro y obviamente que pues todo esto es material para examen, ¿sí? Vamos a empezar con el primer concepto, que es dominio. Seguramente han escuchado esta palabra muy relacionada con lo que son las direcciones web, las direcciones de las páginas. ¿Y qué es un dominio? Pues un dominio no es nada más que el nombre único e irrepetible que se le da a un sitio en internet para que las marcas, que son las propietarias de dichas páginas, sean identificadas de forma cómoda y sencilla por los usuarios y sus clientes, ¿sí? Hay otras formas entonces, para identificar estas páginas, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla para el ser humano de, de, de identificarlas y de acceder a ellas es mediante un lenguaje eh, con un alfabeto conocido por nosotros, ¿no? Del A, B, C hasta la Z. Y el dominio es lo que hace. Es asignar un nombre a, a la página para que de esta forma el usuario pues lo pueda reconocer de mejor forma. Y eso es un dominio, ¿sí? Eh, Al considerarse como exclusivo, solo habrá una empresa, compañía, organización o persona con dicho nombre, ¿sí? Para asegurar esto existen organizaciones encargadas de los dominios en Internet, tales como la IANA, que es la Internet Assigned Numbers Authority. Así que si lo hacemos la traducción al español, sería la autoridad que asigna los nombres en Internet. Esa sería la traducción en español de esta organización que se encarga pues de regir y
vamos a decir, controlar, ¿sí? la cuestión de los dominios, ¿sí? Muy bien, bueno, pues ejemplos de dominios, bueno, pues cualquier nombre de página que ustedes conozcan es un dominio, ¿sí? Facebook es un dominio, YouTube es un dominio, Google o Google es otro dominio, esos son los de los dominios más conocidos, pero bueno, es la palabra que está después del www y antes del .com, .org, etcétera, .mx, .edu, etcétera, eso es un dominio, ¿sí? Y bueno, pues para registrar un dominio hay algunas páginas que dan ese servicio, que por supuesto están eh, ligadas con esta organización, la IANA, y de esa forma pues se rige el que no se repitan. Obviamente que si hay un dominio ya ocupado, ese dominio ya no puede ser usado por otra persona, otra organización, otra empresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, esos son los dominios. Vamos con la que sigue. URL. ¿Sí? ¿Qué es una URL? Son unas iniciales. eh, la U significa uniform, que es uniforme, ¿sí? La R significa resource. Resource es pues recurso, ¿sí? La palabra resource significa recurso y locator es localizador, ¿sí? Entonces la traducción sería localizador uniforme de recursos. Y se le llama así a la secuencia estándar de caracteres que identifica y permite localizar y recuperar una información determinada en Internet, ¿sí? Secuencia estándar de caracteres es esa cadenita, también se le llama secuencia o cadena de caracteres. Todos ustedes ya saben lo que es un carácter, porque a lo mejor este término así, secuencia de caracteres, puede sonar muy rimbombante, muy técnico y decir, ¿qué es eso de secuencia de caracteres? Pues no les extrañe esto ni se les haga algo raro, difícil, complicado, porque no lo es, que es una secuencia o una cadena de caracteres. Ustedes ya saben lo que es un carácter, ¿sí? Es cualquier letra, signo, símbolo, ¿sí? Y una secuencia, pues es uno detrás de otro, ¿sí? Así como lo estamos viendo ahí en la imagen. http://www.internet.com. Eso es una secuencia de caracteres. Bueno, pues un URL es eso, una secuencia de caracteres que identifica y permite localizar y recuperar una información determinada en Internet, ¿sí? Localizarla o recuperarla, es decir, ir hacia ella, ¿sí? Y bueno, pues eso es una URL. Y aquí pues hay mucho material para examen, ¿sí? ¿Qué significan las siglas URL? ¿Qué es una URL? ¿Qué es una cadena de caracteres? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Una URL es eso que escribimos en la barra de direcciones del navegador o explorador para visitar una página web determinada, comúnmente referido como dirección. Eso es justamente un URL, ¿sí? Dicho en otras palabras. Eso es un URL, la dirección de Internet, ¿sí? Esa cadenita de caracteres que hace que cuando uno lo escribe o lo captura en el cuadro o en la barra de direcciones del navegador y le das un enter, te lleva a esa página si es que lo escribiste correctamente. Si no, pues no te va a llevar, ¿verdad? Muy bien, eso es una URL. Si sienten que de repente me, me detengo o estoy así como muy pausado, es porque les digo que estoy recibiendo algunas instrucciones y, y no quiero tampoco dejarlos a ustedes de lado, ¿eh? Entonces, si de repente me hago silencio,
es por eso mismo, ¿sí? Permítanme tantito, déjenme este, atender. Muy bien, bueno. Ok, vamos a seguir. Ya llevamos dos conceptos, dominio y URL. Vamos con el que sigue. Hosting. Eso es una palabra en inglés. Bueno, de hecho, dominio no, URL sí, es unas iniciales en inglés. Hosting también lo es. Eh, ¿Qué es el hosting? Es un servicio, ¿sí? Servicio de alojamiento para sitios web, ¿sí? De hecho, eh, para alojamiento de personas, ¿sí? Hay establecimientos que se dedican a esto, comúnmente conocidos como hoteles o moteles, ¿sí? Esos lugares alojan personas. Una persona puede rentar una habitación y estar ahí por algún momento. Bueno, en la parte de las páginas web es algo pues similar, ¿sí? Uno renta un espacio, que sería la habitación, para ahí alojarse y que la gente entre a esa habitación por medio obviamente de una dirección y de un dominio, de un URL y de un dominio, para poder visitar ese sitio que está alojado ahí. Eso es el hosting, ¿sí? En lugar de alojar personas, el hosting lo que aleja, el hosting web aloja contenidos de una web y correos electrónicos también para que puedan ser visitados en todo momento desde cualquier dispositivo conectado a internet. Si ustedes en un traductor o en un directorio en un diccionario más bien, de inglés-español, buscan la palabra host, hosting no la van a encontrar, hosting no, pero host, esto nada más, ¿sí? Es alojar, ¿sí? Esa es la traducción al internet. Host es alojar, ¿sí? Alojar, quedarse en algún lugar. Bueno, pues hosting en el contexto de la informática es eso, un servicio de alojamiento para sitios web, ¿sí? Y pues bueno, pues aquí en México hay empresas que te dan servicio de hosting y bueno, pues se paga por lo general es una cuota anual la que se paga y pues es algo muy parecido a lo que hace por ejemplo Apple o mismo Google de darte espacio en la nube para poder alojar ahí en el caso de pues una cuenta personal, archivos o de una cuenta de correos electrónicos pues más espacio en el correo. este pues es algo parecido, ¿no? Nada más que aquí para páginas web, en donde, bueno, ya te asignan una URL y te asignan también, o tú más bien, eh, eh, contratas apartas, por decir así, un dominio y luego ya contratas el servicio de hosting y ya tienes tu página web colgada en internet. Muy bien, vámonos con la que sigue. Esta es una de las más famosas, ¿no? La triple W. ¿Qué significa la triple W? Bueno, pues es World Wide Web. ¿Qué significa World? Mundo o mundial. Wide, wide significa amplio, ¿sí? Y web pues es la red, ¿sí? Entonces la traducción de la triple W sería la amplia red mundial, algo así, ¿no? Bueno, pues esto es una red informática mundial, ¿sí? Es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet, ¿sí? Eso es la triple W. La gran red, ¿sí? Es el Internet, ¿sí? Eso es la triple W, ¿sí? Es la red por la cual nosotros navegamos o andamos para encontrar documentos de hipertexto. Los documentos de hipertexto pues son las páginas web o hipermedia, como hipermedia YouTube, por ejemplo, ¿sí? Hay muchos medios ahí confluyendo, video, interactivos, sonidos, música, etcétera, etcétera. Eso es hipermedia.
y que están, bueno, interconectados y accesibles a través de Internet, ¿sí? En esa red, que es la www, con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, permitiendo la navegación a través de esas páginas usando hiperenlaces, ¿sí? Los hiperenlaces, los hipervínculos, el hipertexto son aquellas cadenas de caracteres, por lo general de color azul y subrayadas, a las que uno puede darles clic y te lleva a otras páginas, te lleva a otros espacios, te reproduce un video, te reproduce un sonido, etcétera, etcétera, te muestra una imagen. Eso es, ¿no? Bueno, la www es esa gran red. Muy bien. Ok, vamos con el último concepto, que es HTTPS. Quise agregarle el S porque últimamente, antes el común, ¿sí? Y lo sigue siendo en algunas páginas, es el HTTP, sin la S al final, ¿sí? Pero últimamente, y por cuestiones de seguridad, ¿sí? Ya le están agregando una S al final, porque esa S significa seguridad, ¿sí? HTTP significa Hyper Text Transfer Protocol, ¿sí? Esa es la, de hecho aquí está, miren, en inglés, Hyper Text Transfer Protocol. Eso es HTTP y la S significa secure o seguridad, ¿sí? La traducción sería protocolo seguro de transferencia de hipertexto, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura del HTTP, ¿sí? Segura quiere decir que libre de spyware, de virus, etcétera, etcétera, que pues pueda causar algún daño tanto al usuario como al sitio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un sitio que tenga la S, HTTPS, quiere decir que pues, un sitio seguro, ¿sí? Entonces, y bueno, pues el HTTP es eso, es el protocolo, es una especie de, pues, de programa, una especie de reglas que los sitios web tienen que seguir o respetar para transferir el hipertexto, ¿sí? Y bueno, pues el HTTPS pues, es la versión segura de este protocolo que está presente en muchas URLs, ¿sí? HTTP, diagonal, www. Tal. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, estos son los cinco, conceptos que vimos, mucho material para examen. Aquí está dominio, URL, hosting, www y HTTPS. ¿Sí? Esos son los cinco conceptos que pues vamos a estar mencionando, quizá sobre todo hacia el tercer momento en el que vamos a intentar alojar. Voy a buscar hacerlo de manera gratuita, un servicio de hosting gratuito, que hay muchos, pero bueno, veremos alguno ahí que se adapte a nuestras necesidades para poder colgar pues uno de los trabajos que ustedes van a realizar, que ya sería en sí un sitio web ya en forma, ¿no? Muy bien, bueno, pues hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Quedan pues más o menos la mitad del tiempo de la clase, unos 25 minutos para que ustedes terminen su tabla. Busquen algunos ejemplos si es que es necesario para ustedes, pues buscar los ejemplos y de una vez la suban al Google Classroom. En esta actividad hay todo el día, está todo el día para poderla subir, pero pues entre más pronto lo hagan mejor para ustedes y ya
pues se cumplen con la actividad y pueden atender otros asuntos escolares, ¿no? Bueno, muy bien, entonces hasta aquí llegamos. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos o con respecto a lo que ya vimos o vamos a ver también, pues estoy conectado en Facebook, aquí estoy. Y bueno, si no es así, pues por favor a trabajar.